Hola a todos, este es un repaso sobre el tema de definiciones recursivas. Vamos a dar una pequeña vuelta por definiciones de conjuntos, definiciones de funciones y por último el principio de inducción estructural. En particular nos vamos a concentrar en las listas recursivas, que son un conjunto más o menos sencillo sobre el cual se pueden elaborar algunas cosas. Tenemos dos maneras, analizamos aquí dos maneras de revisar o de definir el conjunto de las listas finitas cuyos elementos están dentro de un conjunto arbitrario A. La primera nos la ofrecen la doctora Viso y el doctor Miranda y nos le dan de una manera muy textual, muy verbosa, por decirlo de algún modo, y nos dicen la lista vacía es una lista y se denota con los corchetitos o con el símbolo nil. Por otro lado nos dicen que si tenemos un elemento en este conjunto arbitrario y por otro lado tenemos algo que ya sabemos que es una lista, entonces podemos componer o construir con esos dos elementos una nueva lista. Eso lo podemos hacer utilizando esta notación, que es como un tipo de función en donde interpretamos que esto es la construcción del elemento A, al cual le vamos a llamar cabeza, con el elemento L, al cual le vamos a llamar la cola de la lista. Y por último, pues tenemos una cláusula de exclusión, en donde nos especifican que solamente los objetos que cumplen con alguno de esos dos puntos son los que vamos a considerar listas finitas dentro del, definidas con elementos del conjunto A. Hay algunas maneras distintas, hay muchas maneras de definir este tipo de conjuntos. Una alterna, que es un poco más compacta, pero a lo mejor un poco más intrincada, es la que tenemos del lado derecho, en donde hablamos de otra vez el conjunto de las listas finitas sobre el conjunto A. Y ya le ponemos ya una notación específica a este conjunto y entonces empezamos con las declaraciones. En el caso base decimos que tácitamente, categóricamente afirmamos que la lista vacía, aquí ya estamos introduciendo la notación sin avisarle a nadie, pertenece al conjunto LDA. Y por otro lado, si tomamos un elemento arbitrario de nuestro conjunto A y por otro lado un elemento que ya consideremos que pertenezca a LDA, entonces la composición o la construcción del elemento X, el cual va a ser la cabeza de la lista, con el elemento L, que va a ser la cola de la lista, ponemos los paréntesis como para evitar ciertas confusiones que vamos a analizar un poquito más adelante. Decimos que eso completito también pertenece al conjunto de LDA y bueno, incluimos nuestra cláusula de exclusión como es la costumbre. ¿Cómo se ven ya las listas que se elaboran con esta definición o que se definen con este principio? Bueno, si suponemos que A es el conjunto de los números naturales, hablaríamos de una lista que tiene estos elementos, por ejemplo, y si seguimos la notación que nos proponen los doctores Viso y Miranda, tendríamos algo como esto, ¿no? Hablamos del cons, la cabeza es 1, el resto de esta cosa pues es una lista también. Eso, fíjense, notemos cómo cumple con el punto número 2 de nuestra definición. Después tenemos al elemento 2 que vendría siendo la cabeza de esta sublista y por otro lado tenemos algo que cumple de nuevo con la definición del punto número 2 con el paso recursivo o inductivo de nuestra definición del conjunto, y esto se repite de manera sistemática hasta que llegamos a este último cons, en donde ya tenemos al último elemento de nuestra lista que está construyéndose junto con la lista vacía. La lista vacía, como ya habíamos dicho desde el punto 1, es una lista, por lo tanto la podemos utilizar con esta notación cons para construir una nueva lista, y eso lo repetimos tantas veces como sea necesario para tener una lista de un cierto número, con un cierto número de elementos. ¿Cómo se vería esto con nuestra definición alterna un poco más compacta? Si, respetando el uso completo de los paréntesis, pues tenemos lo que aparece aquí abajo. Empezamos con el 1, le estamos haciendo una construcción con esto otro que también cumple con la definición de la lista según esta segunda viñeta. Por otro lado, aquí tenemos a 2, 2 pertenece a los naturales, sí, y todo esto junto, desde el 3 hasta el paréntesis que cierra, también es una lista. ¿Cómo sabemos que eso es una lista? Bueno, pues tiene una cabeza, está metida dentro de un paréntesis con dos puntitos y con otra lista. Eso cumple otra vez con nuestro punto y podemos repetir este procedimiento hasta encontrarnos con el último elemento de nuestra lista,
que está construyéndose o que está generando una lista nueva con la lista vacía. Y por último, en algunos textos podemos encontrar esta otra versión que ya no tiene los paréntesis. Los autores que utilizan esta notación de algún modo dan por hecho que uno solito puede interpretar que esto es una sublista, y que esto también es una sublista, y que esto es una sublista, y esto también, y por último esta es una última sublista. Entonces algunos dejan eso para la imaginación, dando por hecho que uno ya o más bien pensando que se sobreentiende. Esto con respecto a cómo se define el conjunto. En nuestra siguiente lámina vamos a ver algunas funciones. El texto no les pone el nombre. Esto en la siguiente lámina vamos a utilizar este nombre en lugar de la f, porque pues aquí utilizan la f para todas. Pero eso no nos impide entender un poco cómo está definido, ¿no? Si hablamos de una función sumL que recibe una lista y lo que nos entrega es precisamente la suma de todos los elementos de esa lista, resolver este problema como una función recursiva pues consiste en definir esa función en términos de dos cosas: los casos básicos de la definición del conjunto y por supuesto el caso recursivo de la definición del mismo conjunto. Para el caso base, la suma de los elementos de una lista vacía, recordemos que una lista vacía no tiene ningún elemento, pues entonces lo natural es pensar que la suma sea 0. Y por otro lado, tenemos que la suma de una lista que tiene una cabeza y un resto, pues tendría que ser el primer elemento. Nótese aquí, creo que esto es importante, que el elemento A pues estamos dando por hecho que es algo que podemos utilizar con la suma. En este caso, esta función no podría o no tendría sentido si definimos nuestras listas sobre un conjunto que no es un conjunto de números, por ejemplo. Si tuviéramos una lista definida en el conjunto, en un alfabeto específico con la A, la B y la C, ahí podríamos tener un problema porque tendremos que darle una semántica o una interpretación distinta a la suma. Por lo pronto, pues podemos restringir a esta función para que no opere sobre una lista arbitraria o sobre una lista definida sobre un conjunto arbitrario, sino sobre una lista que se define con elementos que sí son números, o sobre listas que se definen con números. En ese sentido, bueno, pues aquí lo único que necesitamos es el primer elemento, y a ese primer elemento pues le sumamos el resultado de llamar nuevamente o llamar recursivamente a la función con el resto de la lista. Tenemos un esquema análogo con la multiplicación. Aquí hay que notar que lo único que cambia es el simbolito que estamos utilizando para hacer la operación aritmética, pero es importante que señalemos que estas operaciones son las operaciones aritméticas. Estamos hablando aquí de la suma de números y del producto de números. Si utilizáramos listas definidas con elementos de algún otro conjunto que no sea un conjunto de números, pues tendríamos que pensar en qué sentido tendrían estos símbolos en esos términos. Probablemente podremos hacer ahí una traducción o definir el puntito como la concatenación y la suma como otra cosa, pero eso ya es con imaginaciones diversas. Por otro lado, tenemos una especificación sobre la concatenación de listas. Decimos que dos listas se concatenan pues cuando generamos una nueva lista que tiene a todos los elementos de la primera, como pueden ver aquí, y a todos los elementos de la segunda, donde el primer elemento de la segunda es el inmediato que sigue del último de la primera en la lista que obtenemos como resultado. Si pensamos esto definido de manera recursiva, podremos usar una función. Más adelante yo me refiero a esta función como conc. Ahorita lo vamos a ver, pero esta sería la definición recursiva. Si tomamos una lista vacía y la concatenamos con una lista arbitraria, pues la primera no aporta nada, entonces el resultado sería naturalmente la segunda lista. Pero si ya tenemos una lista con una cabeza y un resto, entonces para poder calcular la concatenación de esta lista, lo que tendremos que hacer es tomar el primer elemento de la primera lista a la cabeza y con ese elemento generar una lista nueva en donde el resto ahora sería la llamada recursiva de la función de concatenación, pero con el resto de la primera y la segunda completita. Eventualmente esta L1 pues, sería la lista vacía y entonces L2 regresaría de las llamadas recursivas completa.
Y así es como podemos interpretar recursivamente la concatenación de listas. Para el caso de la reversa, tenemos la definición de que la reversa de una lista vacía, pues naturalmente es la misma lista vacía. Y por otro lado, si tenemos o queremos calcular la reversa de una lista que ya tiene una cabeza y un resto, eso es equivalente a calcular la reversa del resto de esa lista y concatenarle una lista unitaria en donde el único elemento de esa nueva lista es el que anterior o el que originalmente era la cabeza de nuestra lista completa. Y bueno, la función longitud es una función que esencialmente lo que nos dice aquí la especificación es que si tenemos n elementos en nuestra lista, pues esa función nos tiene que regresar a la n, o sea, al número de elementos en la lista. Si, evidentemente, si no tenemos elementos en nuestra lista, pues la función tiene que valer 0, pero pues si tenemos ya una cabeza y un resto, para calcular el número de elementos de esa lista, entonces tendríamos que sumar 1, que es el conteo para la cabeza de la lista, y entonces después calcular el número de elementos que hay en el resto de la lista. Y con eso pues ya tenemos la definición recursiva completa de que la longitud de una lista que tiene cabeza A y resto L pues es 1 más la longitud del resto L. Aquí lo que podemos ver es un ejemplo de cómo se puede ocupar esta función de longitud para la lista que habíamos visto en la lámina anterior. Empezamos con una lista completa, entonces esta lista obviamente no cuadra con la lista vacía, no es la lista vacía, pero pues aquí se abre un paréntesis, hay un 1, que es el que tomaría las veces de la A, están los dos puntitos y está una otra cosa que tiene toda la pinta de ser una lista. Entonces lo que vemos aquí es que coincide este patrón sintáctico con lo que hay aquí adentro en el uso ya completo de la función. Entonces podemos aplicar la definición. Aquí lo que nos dicen es, pues si tienes algo con esta estructura, lo puedes cambiar por 1, que es el que está aquí, más, que es el que está acá, y la llamada recursiva a la función de longitud, o sea, long. ¿Con quién o cómo ejecutamos esta llamada recursiva? Pues con el resto de la lista original, que sería desde el 2 hasta la lista vacía, y es lo que vemos de este lado, desde el 2 hasta la lista vacía. Ahora bien, sobre esta lista o esta sublista, si le quieren llamar así, esto empieza con el 2, termina con la lista vacía. Podemos volver a aplicar la definición de la función en el paso recursivo. Tenemos el paréntesis, tenemos el 2 haciendo las veces de la A nuestros dos puntitos, y tenemos toda esta sublista que empieza en 3 y termina en la lista vacía haciendo a las veces de L. Entonces todo esto lo podemos sustituir por 1 más la longitud del resto de esta lista, que es la que empieza en 3 y termina en la lista vacía. Y aquí es donde lo podemos apreciar otra vez, paréntesis, el 3 haciendo las veces de la A, los dos puntitos, y el 0, 3, 2 vacía haciendo las veces de la L. Esto, como bien nos dice la definición, lo podemos volver a sustituir por un 1 más la longitud ahora de la sublista que tiene el 3, que empieza con el 3, y luego tiene el 2, y luego la lista vacía, y esto lo podemos repetir de manera sistemática hasta que lleguemos a la longitud de la lista vacía. Y aquí sí aplicamos la definición del caso base, o la parte básica de nuestra definición, para obtener a nuestro 0, y lo que podemos ver ahora pues es que nos queda una suma de varios unos y un 0. Y digo, si hacemos la suma, pues tendríamos 6 elementos, que son los elementos que podemos apreciar aquí. 2, 3, 4, 5 y 6. Y así es como podemos darle seguimiento a esto. A algunas personas suelen llamarle correr la función o ejecutar la función a mano. Es una corrida de la función, aunque se oiga feo. Pero bueno, esto es una manera en la que podemos seguir cómo se va desarrollando el uso de una función que está definida recursivamente, en particular con el dominio de las listas recursivas. Ahora bien, a lo que queríamos llegar en el principio de este video era el uso y la definición del principio de inducción estructural para las listas recursivas, que
¿para qué nos sirve la inducción? Recordemos un poco que cuando nos enseñan inducción matemática, lo que nos explican es que funciona para demostrar propiedades sobre un conjunto infinito, en particular para mostrar propiedades sobre el conjunto de los números naturales, o bien sobre conjuntos que son isomorfos o equipotentes. No recuerdo bien cuál es la definición, el término específico, pero la idea es precisamente demostrar propiedades para conjuntos que son infinitos. Los conjuntos definidos recursivamente no se salvan de eso, también son infinitos, y utilizar inducción matemática para demostrar propiedades de este tipo de conjuntos suele ser un poco engorroso, hay que darle algunas vueltas y todo eso, y por eso nos gusta tener un principio de inducción, el cual está muy bien probado que funciona de manera análoga al principio de inducción matemática, pero que de algún modo podemos adaptar dependiendo de cómo está definido recursivamente en un conjunto específico. ¿Qué propiedades pueden ser interesantes en el conjunto de las listas, por ejemplo? Aquí podemos ver algunos especificados. Pues la longitud de una lista pues es la misma que la longitud de su reversa. Esta es una manera de especificar una propiedad del conjunto de las listas recursivas. Otra propiedad interesante es en términos de la longitud de la concatenación. Aquí está lo que refería hace unos momentos. En lugar de f utilicemos conc para tener claro a qué nos referimos. Entonces lo que estamos diciendo con esto es que la longitud de la concatenación de dos listas es equivalente a la suma de las longitudes de las mismas. Entonces, ¿qué podemos hacer si nosotros queremos garantizar o verificar que para cualquier lista se cumple que la longitud de esta lista es la misma que la de su reversa, o que para cualesquiera dos listas se cumple que la longitud de la concatenación va a ser igual a la suma de las longitudes de las listas concatenadas? Aquí es donde ya viene a cuento nuestro principio de inducción estructural. ¿Cómo se ocupa? Recordemos un poco que la idea de un principio de inducción estructural es probar en principio, así como en la inducción matemática probamos para el primer elemento del conjunto, ya sea el 1 o el 0, dependiendo de qué lado del pleito estemos parados. Pero la idea es probarlo para el caso básico. En este caso, como el caso básico de la definición de las listas recursivas es la lista vacía, pues lo que necesitamos es probar nuestra propiedad P arbitraria para la lista vacía, así tal cual, directamente. Checamos que se verifica, por ejemplo, que la longitud de la lista vacía es lo misma que la longitud de la reversa de la lista vacía. Entonces, ya que tenemos eso, ya que probamos nuestro paso básico, procedemos al paso inductivo, que consiste en suponer algo como hipótesis de inducción y hacer una demostración. Recordemos un poco de nuevo que la idea era suponer en la inducción matemática, suponemos que se cumple para n y probamos que se cumple para n más 1. La cosa análoga en el caso de las listas, pues suponemos que se cumple para una lista XS y entonces a partir de ese supositorio probamos que se cumple para una lista compuesta en donde la cola es precisamente ese XS, pero sin importar a qué elemento elegimos como cabeza de esa lista, o sea, para cualquier elemento A que optemos o que elijamos como cabeza para nuestra lista. Entonces, si eso sucede, podemos invocar a nuestro principio de inducción estructural para listas y concluir que se cumple esa propiedad para cualquier lista que nosotros queramos. ¿Cómo se ocupa esto? Hay muchos ejemplos por ahí en las redes. Yo quise hacer uno un poco más verboso, como para llevarlo muy paso a paso, y espero que no excederme demasiado en el tiempo con esto. Pero pues lo que quisiéramos probar es que la longitud de la concatenación de cualesquiera dos listas basadas en un conjunto arbitrario A es igual a la suma de las longitudes de las listas que estamos concatenando. Entonces, el primer paso pues es enunciar cómo le vamos a hacer, qué método vamos a ocupar y sobre qué variable lo vamos a hacer. Tenemos en este caso dos variables que juegan aquí, pero vamos a utilizar un truco muy común en las demostraciones en matemáticas, que es que asumimos que una de las variables pues, puede tener un valor arbitrario. En este caso, nuestra variable que dejamos variando, por decirlo de algún modo, va a ser L2.
L2 es una lista arbitraria, entonces lo que sea que nosotros probemos considerando a L2, fíjense cómo en ningún caso ocupamos ninguna característica, ninguna cosa de L2, nada, no, ninguna propiedad de L2. Asumimos que L2 es una lista cualquiera, entonces lo que sea que probemos aquí pues va a valer para cualquier valor que nosotros queramos para L2. Entonces, lo que especificamos como enunciamiento de nuestro método es que procederemos por inducción estructural, pero que esa inducción estructural la vamos a llevar a cabo sobre L1 nada más. Y ahí sí, entonces vamos a armar nuestro paso base y luego nuestro paso inductivo, dependiendo de cuál sea la estructura de esa L1. Entonces, para nuestro paso básico, asumimos que L1 es la lista vacía. Lo que tenemos que demostrar, recordemos, queremos demostrar que la longitud de la concatenación de dos listas es lo mismo que la longitud de la suma de las longitudes de cada una de ellas. Entonces, lo que queremos demostrar en el caso básico es que la longitud de la concatenación de la lista vacía con una lista arbitraria es lo mismo que la longitud de la lista vacía más la longitud de aquella lista arbitraria. Entonces, utilizando la definición de concatenación, podemos regresarnos rapidísimo para ver cómo quedaba esto, y en la concatenación está por aquí y nos dice que si la lista vacía se concatena con cualquier otra, el resultado es aquella cualquier otra. Entonces, lo que podemos decir entonces es que la concatenación de la vacía con L2 pues es L2, así de sencillo. Bien, nuestro siguiente paso entonces es de aquí, de esta afirmación de que la concatenación de la vacía con L2 es L2, pues podemos retomar la longitud. Como ya habíamos dicho que conc de vacía con L2 es L2, entonces cuando calculamos la longitud, pues la igualdad nos permite decir que la longitud de esa concatenación de la lista vacía con la L2 es precisamente la longitud de L2. Lo único que estamos haciendo es agregarle el cálculo de la longitud a esta igualdad que ya teníamos aquí atrás. Ahora, si aplicamos la definición de longitud, recordemos la longitud de una lista vacía pues es 0, pero por otro lado 0 es un elemento neutro para la suma de los números. O sea, a cualquier cosa que le sumen 0, o 0 sumado más cualquier cosa, pues es la cualquier cosa. En este caso, lo que estamos haciendo aquí es aplicar este principio del neutro aditivo, como de que el 0 es el neutro para la suma de los números. Y entonces, pues aquí estamos haciendo una suma con 0. Esto evidentemente es lo mismo que longitud de L2, pero ya habíamos dicho que longitud de L2 es lo mismo que longitud de la concatenación de la vacía con la L2. Entonces, es una trampa que es muy usual, sumar un 0. Eso creo que en álgebra sumar ceros y multiplicar por unos es algo que se hace como muy a menudo. Pero ¿qué podemos sacar de aquí? Pues en el paso 1.13 habíamos dicho que la longitud de la lista vacía era 0. Entonces, en donde yo escriba 0, puedo escribir la longitud de la lista vacía, porque es 0. Entonces, lo que tenemos aquí, recordemos, lo que queríamos demostrar es que la longitud de la concatenación de la vacía con L2 es lo mismo que la longitud de la vacía más la longitud de L2, que es precisamente lo que tengo acá abajo. Entonces por aquí ya podría poner mi cuadrito de que está demostrado mi caso básico, que es que la longitud de concatenar una lista vacía con una lista arbitraria es lo mismo que la longitud de la lista vacía más la longitud de aquella lista arbitraria. Bien, eso es todo para nuestro caso básico, pero nuestro paso inductivo se va a poner un poco más interesante. Lo que necesitamos, lo que nos decían por acá era arma tu hipótesis de inducción y a partir de tu hipótesis prueba que se cumple para una lista compuesta. Entonces tomamos como hipótesis de inducción que la longitud de la concatenación de una lista EXS con una lista arbitraria L2 es la suma de la longitud de XS con la longitud de L2. ¿Qué es lo que nos queda por demostrar? Pues que en este paso inductivo, por supuesto, es que la longitud de la concatenación de una lista, en donde la cola es la XS que habíamos puesto en nuestra hipótesis de inducción, pero cuya cabeza es un elemento X, un elemento arbitrario de nuestro conjunto sobre el cual estamos definiendo nuestras listas. Entonces, la longitud de la concatenación de esta lista compuesta con L2 tendría que ser la longitud de esa lista compuesta con la longitud de L2, que ahí habíamos dicho que era arbitraria.
¿Qué podemos decir al respecto de esto? Bueno, pues tenemos ahí nuestra hipótesis de inducción, ya sabemos a dónde queremos llegar. En el momento en el que nosotros afirmemos esta igualdad, pues ya podemos decir que nuestra hipótesis de inducción implica a esa otra afirmación, esa otra verdad. Y en cuyo caso ya podemos apelar al principio de inducción estructural para generalizar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues por definición de conc, lo que tenemos es, esto no hay como mucho que decirle, a la concatenación de una lista compuesta con una lista arbitraria es tomar la cabeza de esa lista y entonces pegársela o pegarle como cola la concatenación del resto de esa misma lista con la otra lista. Bien, entonces es la definición de conc, nada más. Ahora, por la definición de long o de la longitud, aquí la podemos aplicar muy bien. Tenemos que la longitud de una lista cuya cabeza es S y cuyo resto es conc tal y tal, pues será 1 más precisamente la longitud de esto. Y es precisamente lo que estamos aplicando acá abajo. Entonces, la longitud de esta cosa, que es de esta misma, es 1 más la longitud del resto de esa misma lista. Bien, ahora de esas dos cosas que acabamos de mencionar, que es aplicación de la definición de conc y la aplicación de la definición de la longitud, lo que podemos concluir es que la longitud de la concatenación de mi lista compuesta con la otra lista es 1 más precisamente la longitud de la concatenación del resto y de la L2 arbitraria. Ajá, pero justo aquí es donde ya podemos aplicar nuestra hipótesis de inducción, porque nuestra hipótesis de inducción lo que nos dice es que precisamente este pedacito, que es la concatenación de XS y L2, la longitud, perdón, de esa concatenación, pues es la suma de las longitudes de las listas que estamos concatenando. Entonces, como dice nuestro paso 3.5, que por la hipótesis de inducción, que estaba en 3.1, y además lo que acabamos de decir en 3.4, entonces lo que podemos concluir es que la longitud de la concatenación de mi lista compuesta con una lista arbitraria es 1 más la suma de las longitudes de XS y L2. Bien, lo que sigue pues es aplicar la propiedad asociativa de los números. Aquí tenemos unos paréntesis que están agrupando esta suma, pero pues los vamos a mover para el lado izquierdo para que queden agrupando esta otra suma. Aquí ya podemos aplicar la definición de longitud tal cual. Recordemos más bien que 1 más la longitud de XS pues es precisamente la longitud de una lista compuesta en donde la cola es XS. Entonces aquí ya nos queda aplicada nuestra longitud, pero aquí es a donde queríamos llegar. Lo que estaba por demostrar es precisamente que la longitud de la concatenación de mi lista compuesta con L2 era la suma de la longitud de la lista compuesta con la longitud de L2. Bien, este paso 3.8 yo lo estoy agregando para usar de una manera un poco más natural el principio de inducción estructural. Lo que dice es que lo que sí podemos concluir de esto es que si yo supongo mi hipótesis de inducción, entonces necesariamente tiene que ser verdad que esa misma propiedad se cumple para mi lista compuesta. Y esa implicación, o la verdad de esa implicación, es lo que me permite generalizar utilizando mi principio de inducción estructural. Tengo que de 1.5, que era mi demostración del paso básico, y 3.8, que es precisamente la afirmación de que esta implicación es verdad. Esto obviamente parte del hecho de que supusimos la hipótesis de inducción y llegamos a lo otro. Entonces de ahí podemos concluir que la implicación es verdadera. Entonces de esas dos cosas, y además utilizando el principio de inducción estructural para listas, ahora lo que vamos a poder hacer es generalizar sobre esta variable L1 sobre la que habíamos aplicado la inducción. Y entonces para cualquier L1 se va a cumplir que la longitud de la concatenación de L1 con una lista L2 es igual a la longitud de L1 más la longitud de L2. No necesito hacer ningún otro truco, ni magia, ni nada para L2, porque lo que comentábamos en un principio, L2 se va a quedar como es arbitrario desde el principio. No estamos utilizando ninguna característica de L2, ninguna parte de la estructura de L2, ni nada con L2. L2 podría ser L3, podría ser la lista vacía, podría ser la lista 1, 2, 3, la lista ABC,
puede ser cualquiera. No hay nada que estemos ocupando que nos obligue a pensar en L2 como una lista específica. Estamos utilizando una lista arbitraria. Y como es una lista arbitraria, pues la podemos generalizar así sin más. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias.